This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces que Impactan, este video podcast que hacemos junto a la Fundación Colunga acá en CNN Chile Radio Podcast. La red de impacto es una red colaborativa que impulsa la Fundación Colunga y que reúne a líderes de la sociedad civil que están comprometidos en generar un cambio social en la acción. Y esto a través de la incidencia pública y el fortalecimiento de la sociedad civil. Hoy conversamos con Juan José Obaj, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, que pasó por la academia como investigador asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, estuvo en el Ministerio de Economía, fue jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda y ahora está en una experiencia de liderazgo distinta. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo ha sido pasar de este recorrido, academia, Harvard, gobierno, donde las papas queman, pero ahora te fuiste donde queman otras papas, en el terreno desde la incidencia, desde un centro de estudio, pero en la incidencia, ¿cierto? Tal cual, en una organización de la sociedad civil, como se llaman, y ha sido una experiencia muy, muy gratificante, porque obviamente tú tienes probablemente menos impacto general que estando en el gobierno, pero sí tú logras permear y estar con gente que quiere tener un impacto real en su área de expertise. En mi caso, me toca mucho diseñar, proponer políticas públicas, claro, estar en el debate, y tú te vas dando cuenta de que si eres persistente en los mensajes, en los temas, vas pudiendo permear el debate público, vas pudiendo tener un impacto. Y es muy notable también toparse con gente que tiene vocación de servicio público. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en la sociedad y muchas veces las dejamos un poco de lado o vemos casos que no le han hecho bien. Entonces, personalmente ha sido súper gratificante. Llevo 4 años liderando el Centro de Estudio Horizontal y muy contento también por lo que se viene. Claro, porque uno pensaría que una persona que diseña políticas públicas desde la sociedad civil o que trata de incidir en que se implementen políticas públicas determinadas, como que el aterrizaje lógico sería después llegar al gobierno, ¿cierto? Tú lo hiciste a la inversa. Claro. ¿Qué tan distinto es implementar una política desde el gobierno, que es una cuestión que no puede ser más concreta? O sea, bonos si es que hay una crisis o una medida de ese tipo, así que impacta directamente, versus el esfuerzo que hay que hacer desde un centro de pensamiento o una organización de la sociedad civil para que eso tenga visibilidad. Bueno, muy distinto, por varias razones. La primera es que cuando tú estás adentro de un gobierno, y a mí personalmente me tocó también estar en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que tuvimos, recordemos, un estallido social, una pandemia, te da muy poco tiempo para pensar, te da muy poco tiempo para diseñar, para ver qué efectivamente se necesita, cuál es la mejor solución, y tienes que tener una capacidad para enfrentar el día a día y tener un ancho de banda muy grande para enfrentar distintos temas. Por un lado la contingencia y por otro lado el programa que tú quieres llevar a cabo, las políticas que tú quieres implementar. Entonces, eso contrasta con un trabajo, por ejemplo, como el que hacemos en Horizontal, que tenemos más tiempo para pensar en el diseño de políticas públicas, tenemos más tiempo para convocar a distintos actores y habiendo pasado por los dos lados, creo que son muy complementarios. O sea, no es necesariamente solamente un trampolín el hecho de estar en un centro de estudio para llegar al gobierno, sino que se necesitan las dos cosas. Se necesita un gobierno que pueda implementar políticas, pero se necesita una sociedad civil, centros de estudio, gente que incida, que pueda pensar las cosas con una mayor perspectiva y con una mayor amplitud en términos de plazo. Tú has dicho que la historia muestra que las cosas que hemos hecho bien se han hecho de la mano de la sociedad civil. ¿Puedes darme como algún ejemplo en qué estabas pensando? Sin duda, o sea, por ejemplo, en terreno social, todo el aumento que hemos tenido en la cobertura de la educación se ha hecho de la mano de la matrícula de colegios particulares subvencionados, por ejemplo. En salud también vemos ese ejemplo. Entonces, pero me gustaría centrarme en el ejemplo de educación, porque educación es, yo diría, es de los desafíos más importantes que tiene Chile. Y obviamente hoy día tenemos desafíos en la calidad de la educación, más recientemente temas de autoridad, pero si vemos la historia de Chile en educación, ha sido una historia relativamente exitosa.
fundaciones privadas, ligadas a la Iglesia Católica. ¿A eso te refieres con que...? Tal cual, me refiero a eso y me refiero también a un aumento de la escolaridad promedio en las últimas décadas, súper significativa. Antes solo el 10% de los chilenos iba a una institución de educación superior, hoy en día más del 70% va. Obviamente tenemos desafíos acorde al nivel de desarrollo, pero ahí se ve cómo el Estado junto con la sociedad civil lograron básicamente cerrar una brecha súper relevante. También, por ejemplo, en todos los temas de nutrición que teníamos. En los temas de nutrición, la sociedad civil jugó un rol fundamental. El doctor Monkeberg hizo una pega increíble con la leche purita. Tal cual. Entonces, si vemos la historia de Chile, los éxitos que hemos tenido, yo creo que siempre ha estado tanto el Estado como la sociedad civil detrás de ese esfuerzo. Juan José, en tu diagnóstico Chile está estancado y hay mucho pesimismo. ¿Cuál crees tú que es el principal obstáculo que nos impide salir de esta situación? Porque ya llevamos una buena cantidad de años, ¿no? Sí, llevamos casi una década, yo creo. Llevamos una década estancado en lo económico, en lo social, en el clima democrático. En un estado de ánimo, ¿no? Tal cual. Y yo creo que la gente se va frustrando. Y cuando la gente se frustra y ve que los políticos no se ponen de acuerdo, ve que los ingresos no aumentan, ve que no hay políticas, reformas importantes que le cambien la vida a los chilenos, se genera esta frustración y emergen también populismo. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo no solamente en Chile, es importante yo creo que contextualizar, esto es un problema también mundial, es una crisis de las democracias liberales, pero sin duda en Chile lo estamos viviendo. Y vuelvo a la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que son una especie de pegamento de la sociedad, cada una en su rol, donde tienen un rol fundamental que jugar en tratar de mejorar la convivencia democrática. Yo creo que nos falta mucho escucharnos, nos falta mucho tratar de poner el foco en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Yo creo, por ejemplo, la reforma de pensiones es el mejor ejemplo. Logramos una reforma de pensiones, personalmente no era la mejor reforma que quería, pero entendemos que el ejercicio democrático es así. Tú nunca vas a obtener todo lo que necesitas, pero creo yo que esto es un ejemplo de que si nos sentamos en la mesa podemos tener avance los países creo que se construyen así, paso a paso, gradualmente, no desde los extremos, no desde la estridencia, sino que desde los puntos en común y desde el pragmatismo. Para Colunga es muy importante el tema de la niñez. ¿Cómo crees tú que una buena política pública impacta precisamente a este grupo y qué rol le cabe en ese sentido a la sociedad civil? Pucha, es increíble. Creo yo que hay pocos aspectos de las políticas públicas que tengan tanto consenso técnico en que las brechas que se generan en los primeros años de la niñez ya son insalvables. Luego. Y bueno, nosotros hemos visto que en Chile como que los ojos, los esfuerzos, los recursos han estado más en las edades posteriores, en la educación superior, y nos hemos olvidado un poco de los niños. Y eso es muy, muy importante. Necesitamos políticas, por ejemplo, que aumenten la cobertura de las salas cunas, de los jardines infantiles, de kinder, por ejemplo. Tenemos en la Constitución kinder universal, pero no le hemos hecho una bajada todavía. Eso es como bien increíble. Y ahí obviamente creo yo que el Estado con la sociedad civil, con los privados, tienen que trabajar en conjunto. Por eso a mí no me gustó parte de la reforma que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se restringe la entrada de participantes privados a la educación, porque obviamente en todos lados hay malos ejemplos, pero creo que se agarraron mucho esos ejemplos de que había lucro, de que había corrupción, y bueno, ahora nos damos cuenta que la corrupción es bien transversal en todos los aspectos, pero no podemos legislar solo en base a esos casos, y creo yo que ahí hemos errado un poquitito el camino. Ojalá en los años que vengan volvamos a tener un pacto por la buena educación. Yo creo que estábamos haciendo las cosas bien hasta hace 10 años en educación. Teníamos la ley CEP, habíamos aumentado la cobertura, los resultados en el SIM se iban mejorando lentamente, pero luego nos estancamos. Así que yo prefiero ver el vaso medio lleno. Partimos de una base que no es mala, pero tenemos que ponernos las pilas. Juan José, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del liderazgo social después de participar en la red de impacto Colunga? ¿Qué has descubierto sobre tu propio estilo de liderazgo? Bueno, ha sido una experiencia súper enriquecedora, muy, muy humana, porque te vas dando cuenta de que existen muchos tipos de liderazgo. El liderazgo no es
un libro de texto, no es una receta que uno diga, mira, yo voy a ser un buen líder si hago esto y esto y esto. Sí me he dado cuenta de la importancia de la confianza y de creer en los equipos. Yo me he dado cuenta de que todos los líderes que están en Colunga tienen detrás de ellos, han formado grandes equipos con muy buenas personas y que dejan que esas personas básicamente lleven su trabajo y logren su máximo potencial. El buen líder no es el que la hace toda, al revés, ese es un mal líder. El buen líder es el que sabe conocer a la gente que trabaja con ellos y le saca su mejor potencial. Yo creo que eso es algo muy común, que hemos tenido muchas conversas sobre qué es lo que es un buen liderazgo, y sin duda hay desafíos muy grandes porque las personas somos seres complejos y las relaciones humanas son complejas, pero creo yo que la confianza y rodearse de gente que sea muy motivada, que sean grandes profesionales, yo creo que hace la diferencia. Los equipos son clave. ¿Qué condiciones crees tú que tienen que darse para que exista una colaboración virtuosa entre el Estado y la sociedad civil? Qué buena pregunta, Carol. A ver, yo creo que son varias cosas. Lo primero es volver a retomar un clima de confianza que perdimos, ¿no es cierto? Hoy en día hay mucha desconfianza hacia el Estado y muchas veces también el Estado desconfía de la sociedad civil. ¿Pero por qué ha pasado eso? Yo creo que ha pasado porque muchas veces se han vulnerado normas, hemos tenido casos de corrupción, hemos tenido casos de robo, que han premiado todo. Acuérdense, hace un par de años o hace ya décadas era el tema de la colusión en el sector privado. Luego también robo en el Estado. También las fundaciones no han estado exentas de esto. Entonces, mientras dejemos, yo creo que lo primero es dejar de apuntarse con el dedo, hacer una pega muy importante en ir mejorando las normas, ir mejorando las leyes que básicamente norman el comportamiento del Estado, de la sociedad civil, y después entender que todos los desafíos que tenemos, económicos, políticos, sociales, se hacen en conjunto. Si esta dicotomía, más Estado, menos Estado, es mejor el Estado, mejor el mercado, yo creo que está totalmente añeja. O sea, los desafíos que tiene el mundo hoy en día... Colaborar. Pero 100%. Mixto. Hay que partir de la colaboración, porque al final el país lo construimos entre todos. Entonces, el hay que, a mí es algo que realmente me genera, me da mucha rabia cuando la gente dice, mira, es que hay que, bueno, entre todos tenemos que hacer las cosas. Claro, totalmente. Y por último, Juan José, ¿cuál es tu mensaje para quienes tal vez sienten que pueden aportar al cambio social en Chile, pero no saben por dónde empezar? Bueno, yo creo que lo primero es entender que todos los chilenos, desde nuestro rol, aportamos a ser un país mejor. Muchas veces la política se lleva los titulares, muchas veces los grandes empresarios son los que se llevan los titulares. Yo creo que no, yo creo que cada una de las pegas que tiene cada chileno impacta a nivel local, impacta en cómo tú te relacionas con tus amigos, impacta en el tipo de padre, de madre que eres, en la educación que le estás dando a tu hijo, y en ese sentido yo hago un llamado a que todos nos tomemos de manera seria y nos tomemos en serio lo que hacemos. Y entendamos que todos cumplimos un rol importante y obviamente desde distintos lados. Entonces, nuevamente, vuelvo al hay que sacarse eso de la cabeza. Si queremos generar cambios, tenemos que partir cada uno desde su propio mundo y entender que el país lo construimos entre todos. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.